Bueno, el punto 3 decía algo así como empatía cognitiva y empatía emocional. Así que venga, dale. Mire, ese tema es sumamente interesante y creo que realmente muchas de sus dudas de cómo un psicópata absorbe el mundo, espero yo que queden respondidas en este punto. Y me voy a tomar la libertad de ocupar un diagnóstico completamente diferente, que no tiene nada que ver con la psicopatía, que es el autismo como tal. Porque el autismo tiene, eh, en algunos aspectos, problemas en su grado de empatía, pero no es que ellos no sean empáticos. Al contrario, muchos de ellos son extremadamente empáticos, pero carecen de una categoría de empatía. Entonces, lo que yo quiero hacer es que primero que nada entendamos la empatía. eh, la mayoría de nosotros la entendemos como la capacidad de ponerme en los zapatos de la otra persona. Eh, pero sucede que la empatía como tal tiene dos procesos que trabajan indistinta y exclusivamente en diferentes partes del cuerpo, perdón, en diferentes partes del cerebro. Y uno de ellos es la empatía cognitiva y otro de ellos es la empatía emocional. Cuando yo me refiero a la empatía emocional, es si en este momento Trion comienza a reírse por algo que pasó, etcétera, yo me contagio de su risa y nos contagiamos de la risa los dos y nos reímos. O sea, yo estoy siendo afectado por la atmósfera emocional y me dejo ser afectado por la atmósfera emocional. De la misma manera que si Trion en este momento se pusiera mal, se pusiera quizás a lo mejor a llorar, yo me sentiría mal o no me sentiría, no me comenzara yo a carcajear aquí o lo que sea, ¿verdad? Entonces, eso se llama empatía emocional, es mi capacidad de ser contagiado por la emoción de la otra persona. Ahora, la empatía cognitiva es diferente, porque no tiene nada que ver con la parte emocional, pero sí tiene que ver con la perspectiva de la otra persona. Significa cuán capaz, sé, cuán capaz soy yo de entender la perspectiva de otra persona, ¿sí? De ponerme en los zapatos de esa persona y decir, ah, comprendo que esto es como él suele ver las cosas. Y menciono el autismo, perdón, porque en el autismo pasa algo bien interesante. El autismo tiene un grado de empatía emocional muy grande. Eso quiere decir que ellos son contagiados por emociones fácilmente, ¿sí? Pero cuando se trata de la empatía cognitiva, ellos tienen ciertas dificultades. Y lo voy a expresar de esa manera. Aunque yo sé que a lo mejor personas con el diagnóstico, si les suena muy sobresimplificado, me disculpan, solo lo estoy ocupando para dar un ejemplo. Pero una persona con autismo a lo mejor puede sentirse mal porque un amigo no le demuestre como él demuestra ser un amigo, que porque él está viviendo la amistad solo como él la siente, ¿sí? Él no se podría poner o le cuesta o más bien tendría la dificultad de ponerse en los zapatos y decir, mi amigo demuestra cariño de esta manera, pero mi amigo sigue siendo mi amigo. Por lo tanto, muchas veces esta falta de empatía cognitiva lleva a las personas con autismo a sentirse marginadas o a sentirse no correspondidas por esta incapacidad de poderse poner en los zapatos de los demás personas. Ahora, cayendo en cuenta que estamos hablando de psicopatía, ¿verdad? Como tal, en la psicopatía pasa al revés completamente. La psicopatía como tal es la carencia completa de empatía emocional, ¿sí? Ellos carecen de este contagio emocional. Es más, si ellos ven una emoción como la felicidad o la tristeza, ellos, escúchenme, ellos tienen la capacidad de mascararla y fingirla, y eso es lo que los hace muy peligrosos, pero no la entienden, no la comprenden y mucho menos la sienten como tal. Es más, eh, la empatía como tal, la única empatía que ellos tienen es la empatía cognitiva, que es la capacidad de tomar la perspectiva de otra persona, pero no es una perspectiva que sea extremadamente trascendental o importante, porque mucha de esta perspectiva está basada en sus necesidades o en su capacidad de poder aprovecharse de los demás, o qué puedo sacar yo de esta persona, ¿sí? Es más como si fuera un sistema que desarrollaría un depredador para entender a su presa, ¿sí? Y si se han dado cuenta, tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo que ellos sí puedan tener empatía cognitiva, pero no empatía emocional porque son depredadores intraespecie, pues ellos son depredadores de nuestra propia especie. Entonces, y me refiero a depredadores porque todos ellos, sin excepción alguna, su principal vector conductual es aprovecharse de las vulnerabilidades de las demás personas, ¿sí? Entonces, tiene sentido que ellos sean incapaces de ese contagio emocional que todos tenemos, pero que sí sean capaces de ponerse en la perspectiva de la otra persona, pero con el objetivo siempre de aprovecharse de las debilidades, de depredar, etcétera. Entonces, en el contexto de cómo los psicópatas ven a los demás,
sabemos que ellos carecen de esta empatía emocional como tal, y por lo tanto ellos carecen de la capacidad de poder interpretar el miedo y el rechazo de las otras personas. Y esto es algo bien importante, porque si ustedes están en un contexto social y ustedes a lo mejor se dan cuenta que uno de sus amigos o amigas está incómodo y ustedes notan la incomodidad de ese amigo, porque su amigo nota, lo denota con sus gestos, etcétera, etcétera. Tal vez no lo denota con palabras, pero lo denota con sus gestos. Para un psicópata, él no entiende. Él no entiende que esa persona está incómoda. Él no entiende el miedo en los rasgos faciales de la otra persona. Por lo tanto, los avances que el psicópata hace en esta persona resultan ser muchas veces hasta de invitación, porque no saben entender el consentimiento, no saben entender los límites, no saben entender las fronteras de los demás. Es más, ni siquiera tiene un significado que tendría para nosotros, que y automáticamente vemos la atmósfera social y podemos decir, esta persona está incómoda, esta persona siente miedo, esta persona siente tristeza, esta persona está feliz. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, esto hace que estas personas pues sean extremadamente peligrosas, porque a su vez también son extremadamente manipuladores y tienen la capacidad de poder fingir como no se imaginan. Bueno, de hecho, Triu no sabe, y ya lo hemos discutido, pero siempre que se le pone un micrófono a un psicópata que ya fue procesado, es para que se arme un circo de victimización, etcétera, etcétera, ¿verdad? Te convence, te convence. Yo Bueno, digo que nunca intentes negociar con un psicópata porque tú empatizas y él no. O sea, al final él te lleva a correcto. su terreno. Yo siempre lo digo, yo no valgo para entrevistar a asesinos porque yo soy muy empático y sé que voy a entrevistar al asesino y al final voy a acabar llorando por él. O sea, prefiero no entrevistarlo porque son muy manipuladores. Sí, Eso es otra de las características que correcto, tiene la psicopatía. Entonces, a los que somos correcto. empáticos se nos manipula muy fácilmente. Así que como conoces tus limitaciones, mejor no te pongas delante. Muy bueno, muy bueno. No, estoy de acuerdo, es ese mi punto. Mi punto es que eso los hace extremadamente manipuladores y esa es la razón por la que ha costado mucho entender la empatía de ellos, porque son unos grandes mentirosos, especialmente cuando son evaluados. Cuando son evaluados, ellos saben mentir, saben expresar estas emociones. Incluso muchos de los investigadores recalcan y dicen que ellos han encontrado cómo las partes del cerebro que esa emoción tendría que replicar no está en el cerebro del, perdón, no está activada en el cerebro del psicópata, sin embargo en sus rasgos faciales sí. Eso quiere decir que están literalmente fingiendo la emoción. Entonces, es extremadamente difícil también estudiarlo porque son extremadamente manipuladores, mentirosos, etcétera, etcétera. Entonces, eso, ¿verdad? Eh, Les comento más o menos cómo estamos en relación a la empatía, tanto cognitiva como emocional. Entonces, para que entendamos que para ellos la frontera, los límites simplemente no existen. Ahora, también yo les mencionaba en el primer punto que ellos carecen de la conectividad del lóbulo prefrontal y la amígdala. Y la amígdala es la encargada para procesar el miedo en las demás personas, también el miedo de nosotros. Esa es la razón por la que ellos son extremadamente temerarios, porque no sienten miedo. Pero también es la razón por la que ellos no ven el miedo en los demás. ¿Sí? Entonces, para ellos, un avance violando las fronteras y el consentimiento de otra persona simplemente no es procesado. Simplemente es, yo estaba haciendo lo que tenía que hacer. O la típica que nosotros muchas veces hemos escuchado es que me estaba invitando a hacerlo o me lo estaba pidiendo, etcétera. Entonces, es una manera de poder entender cómo es que ellos empatizan, pero solamente viendo las debilidades de los demás, ¿sí? Entonces, en este punto, pues, me detengo por acá y si quieren, pues pasamos a... Sí, voy a explicar un poco a la gente lo que estamos haciendo. Hemos empezado, hemos narrado más o menos el crimen de Pioz. Denis ha catalogado a Patrick como psicópata de libro y ahora estamos describiendo lo que es un psicópata de libro por pasos. No sé si lo estáis viendo. Entonces, vamos llegando a lo que estamos haciendo es, o lo que está haciendo Denis, digamos que es un desentrañando el por qué, ¿no? El por qué actúa de esa manera dependiendo de las emociones que va sintiendo, ¿no?